Clan Sena, Por la memoria de Cecilia, Cuando el poder mata, y estos tres personajes, padre, madre e hijo, los tres culpables. En este caso, dentro de un contexto de un jurado popular, cadena perpetua, después de todo lo que se conoció de un caso que conmovió a la Argentina y que tiene a los máximos responsables detenidos con cadena perpetua por el femicidio de Cecilia. Después de conocer detalles escabrosos, brutales, dramáticos de la muerte de esta mujer, los tres con perpetua, ¿no? Los tres condenados por un delito que tiene una única pena, que es la pena de prisión perpetua. Y el jurado popular, integrado por ciudadanos, que son los que determinaron la culpabilidad, entendieron que César Sena, la expareja de Cecilia, fue el autor del crimen. Claro. Y que los padres de Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, fueron partícipes de ese homicidio. Encubridores y colaboradores, ¿no? En un momento en el juicio, por ejemplo, Marcela Acuña buscaba, y ella dijo, yo ayudé a encubrir. Claro. Eso le hubiese beneficiado porque por la ley, la madre que ayuda a su hijo no tiene una pena. Pero acá el jurado entendió que los tres participaron del crimen. Después... Una revolución política en la provincia de Chaco, porque esto cruzó ya dos campañas electorales, la anterior y la actual. Exacto. Donde la madre de Cecilia tuvo que dejar la provincia y donde hubo hasta un destrato con este tema porque quienes defienden los derechos de las mujeres no estuvieron a la altura de lo que pasó con Cecilia por cuestiones políticas, ¿no? Y por amparar o proteger a determinados políticos de la Argentina. Tenemos en imagen ya a Daniel Santoro y lo vieron también a Arán Reyes que están con nosotros. ¿Cómo andan, caballeros? ¿Bien? Bien. Hola, Daniel, bienvenido. Qué caso tan emblemático, tan particular y tan grotesco, ¿no? Porque fue desde el principio al fin repleto de situaciones muy, muy regulares que iba a terminar como terminó, salvo que alguno creyera que porque este hombre era un piquetero de poder y cercano al poder, podía tener algún tipo de ventaja él y su familia, ¿no? Sí, este es un claro crimen del poder. Del poder. ¿No? Así fue como el caso de Morales en Catamarca en los años 90, que fue también un crimen del poder, porque Capitanich, cuando era gobernador, Paulo, tenía un instituto de agricultura familiar y economía popular que le inyectó a las organizaciones piqueteras 15.000 millones de pesos de aquella época. 15.000 millones de esos tiempos, claro, hay que ir a esos tiempos, ¿no? Sin controles, y que crearon este barrio, el barrio del Puño Rojo, donde había una escuela donde se adoctrinaba a los niños con las canciones de Che Guevara, que eran un Estado dentro del Estado. Entonces, eso es cuando un gobernador pierde el control y pierde el rol que tiene que tener el Estado, y pueden llegar a una cosa extrema como este crimen realmente aberrante. Yo no sé, Martín, qué información tenés vos, si va a ser reclusión o prisión perpetua, ¿no? Bueno, esa va a ser una segunda etapa del juicio donde ahora lo que se va a discutir es la pena. Claro. El jurado popular solo determina si son culpables o inocentes. Y tiene que todos votar lo mismo, ¿no? Al ser un delito con esta pena, la ley requiere unanimidad. Bueno, ¿quién iba a votar en contra de este delirio, no? No, obvio. Bueno, a ver, después, por supuesto, son los más importantes. Bueno, esta es la boleta. Esta boleta, un asco, ¿no? Una semana antes del crimen de Cecilia. Claro, porque decían, no, tratan por todos los medios, que pobre Sena, que pobre Acuña, que pobre que condenados por asesinos, ¿no? De hecho, el domingo de las elecciones, esa boleta estuvo en el cuarto oscuro. No de esta, sino de la anterior. Estamos hablando del 2023. 2023, cuando comenzó todo este escándalo, ¿no? El crimen de Cecilia ocurrió una semana antes de las elecciones. Y los dos eran candidatos. De hecho, esta boleta que estamos viendo estuvo en el cuarto oscuro porque no se llegó a tiempo a modificarla. No daban los tiempos. Capitanich, que tuvo también una conducta bastante particular, Daniel, ¿no? Porque en algún momento se defendía y esto era un crimen de no sé qué cosa y era para perjudicarlos, y me parece que ayer, después de esta condena brutal y ejemplar, entendió que la sociedad le puso un límite y que acá estos tres personajes siniestros son siniestros y asesinos, ¿no? Porque jugaron un poquito con el tema de cómo caratular el caso permanentemente. Este era un hombre muy pegado a él, ¿no? Mirá, tuiteó, hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia a través del jurado popular, una condena que confirma que los responsables deberán pagar
por lo que cometieron. Mira, este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo de Chaco, por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio. Bueno, un cambio radical, me parece, ¿no? Es decir, Capitanino estuvo en la plaza reclamando todos estos años que se haga justicia, ¿no? Y ayer la jueza que supervisó al jurado, Dolly Domínguez, decía que hubo también un hartazgo social, porque los piqueteros no solo recibieron 15.000 millones de pesos, sino que cortaban constantemente el centro de resistencia. Perdón, claro. Y esta semana que terminó, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabedini, pidió que sean elevados a juicio oral y público Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de dinero. Exacto, o sea, tienen la causa todo el manejo de los fondos poderosos públicos. Y ricos. Exacto. Al margen del asesinato brutal a Cecilia. ¿Quién es Obregón? Porque vamos a escuchar un testimonio tremendo que ustedes compartieron a lo largo de la semana en Wi-Fi, que tiene que ver con el manejo que hicieron del cuerpo de Cecilia, ¿no? Es uno de los condenados que trabajaba con Sena y que cuenta, cuando se investigó el hecho, cómo se deshicieron del cuerpo de Cecilia Strozowski. Claro, estos que estaban a cargo de Sena y que supuestamente cumplían orden. Escuchen esto, por favor. De acá, se engalvó así en bolsa las dos bolsas, la puso acá y le prendió todo. Las dos bolsas solas ya estaban ahí cuando prendió todo. Vacías. No, vacías. Sí, señor. Y el agua estaba acá más arriba. Ahí está. Porque acá le... Sí, señor. No, ¿Ah, qué? no. ¿Estaba más roto? La bolsa tiene 40 de ancho por 80. Okay. La habremos cargado 15 centímetros. Todo. Ni un momento hubo ni así. ¿Pedacito chiquito así? Todo chiquito, señor. Bien. Así tipo pedacito de... Todo chiquito. Sí, ¿Cómo lo desparramaste? 5 minutos. Yo no desparramé. Lo tiró ahí, después con un palito. Mirá ahí, mirá. Una cosa terrible, porque terminaron con ella de la peor forma. Bueno, ¿no? el Por todo favor. chiquito así que dice Obregón es el cuerpo de Cecilia quemado. Cecilia, los restos de los huesitos, exactamente. ¿no? Porque ese cuerpo estuvo encendido horas y horas y no les importó absolutamente Pablo, nada. Una cosa equipo terrible. de antropología forense, que es famoso en la Argentina por identificar cuerpos desaparecidos, no pudo identificar con el ADN de Cecilia, solamente que era el cuerpo, eran los restos, las cenizas de la parte ósea de una mujer, ¿no? Por este tema de que fue calcinado tantas horas. Y mirá que en la Argentina tenemos un equipo prestigiosísimo que resolvieron todo lo que pasó en la dictadura aquí en la Argentina. Nos vamos ya mismo a Chaco, porque está Ale Pueblas haciendo un trabajo como siempre, muy potente, muy fuerte. Es una noticia de altísimo impacto. El jurado resolvió que los Sena son los asesinos de Cecilia. Su pareja, César, su madre, su padre, todos responsables con perpetua. Ale, nos vamos a Chaco, un gusto saludarte. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y aquí en Chaco ya hoy se respira tranquilidad. Hoy ha todo vuelto a la normalidad con la esperanza de que se pueda hacer justicia. ¿Se pueden sacar la vuelta, por favor? Respecto a eso, respecto a esa situación, hoy a la mañana estuvimos en el barrio Merenciano. Un barrio donde queda algo de apoyo a Merenciano. Donde el barrio está pintado diciendo en muchos lugares en Merenciano, donde hay carteles diciendo pronta libertad para Emerenciano. Un barrio donde lo querían a Emerenciano, pero no querían a Marcela. Ajá. No le daban importancia a César. Y hoy uno de los vecinos me dijo, un amigo de Emerenciano me dijo, en vivo, y nos tocó compartir un momento, me dejó ingresar a su casa con mucho respeto y me dejó preguntar. Y él, entre otras respuestas, me dijo que Marcela, cuando se levantaba mal, era mala, que trataba mal a todos, y que simplemente la respetaban porque era la esposa de Emerenciano Sena. Bueno, todas situaciones de las cuales fuimos encontrándonos en el día de hoy, nos arrojaron una botella, nos gritaron que nos vayamos, que no estemos ahí. Las casas pintadas con el nombre de Emerenciano Sena, la simbología del Che Guevara, las calles que tuvieron un nombre cuando esto se fundó y que Emerenciano las cambió. Bueno, eran patrón de estancia, esta familia manejaba todo y un día se les acabó. Ahora le resta también enfrentar un juicio por malversación de fondos. Sí. El cual también va a ser citado a declarar
el ex gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Milton Capitanich. Claro, porque acá estamos hablando de un punto central clave, como es lo que pasó con Cecilia, pero paralelamente, y viendo las imágenes que estamos compartiendo, escuchando tu relato, lo que era este barrio, yo no sé si podemos hablar de algún punto comparativo, me parece que mucho más chico, pero en algún momento uno también piensa en Jujuy, lo que pasaba con la señora Sala y toda esa banda, y lo que veíamos acá en Chaco, porque, Daniel, vos decías casi un estado paralelo, ¿no? Un mini Chaco adentro de otro Chaco, como en Jujuy también pasó con Milagro Sala, ¿no? Una cosa realmente increíble, ¿no? Muy potente, y vayas a ver con qué cantidad de dinero solventado y manejado todo eso. Por eso, Ale, también habrá que entender que hay mucha gente muy crítica, muy necia, a partir de lo que fueron perdiendo a lo largo del tiempo con estos personajes siniestros presos, ¿no? Imagínense que en la escuela se dictaban materias que no estaban en la currícula tradicional, que los chicos iban de guardapolo rojo y que no se izaba la bandera de Argentina, sino la de otro país, junto con la del Che Guevara. Una cosa. Bueno, muchas situaciones de las cuales eran distintas. A los chicos se les enseñabas a ser piquetero, le iban armando un pequeño piquetero, ¿no? Desde el colegio primario y secundario. Y el director de la escuela, quien los niños iban a saludar y tomarlo como un referente, era Emerenciano Sena, que ni siquiera terminó el secundario. Sí. Ahora, evidentemente... Curso de piquetero, uno escucha cada cosa que o estábamos anestesiados o no sé. Porque... Evidentemente fue un crimen el de Cecilia que marcó algo, ¿no? Porque en todas las jornadas del juicio se vio mucha gente en la puerta de los tribunales reclamando justicia, ¿no? Y es algo que en provincias, como tal vez como Chaco, no siempre mucha gente se anima a salir a reclamar o a pedir. Daniel planteaba lo de María Soledad en Catamarca, que fue un antes y un después, hace tanto tiempo atrás, y ahora terminó con el clan Sadi. Terminó con los Sadi, con lo que significaban los Sadi, ¿no, Hernán? En la Argentina fue muy potente, pero bueno, la gente toma determinaciones y me parece que fuimos a un juicio donde tampoco, Ale, tuvieron demasiado argumento para poder defenderse, ¿no? Porque uno escuchó cosas sin mucho sustento. Más allá que la justicia separa un poco a César, la pareja de Cecilia, y a los padres, que tienen también una responsabilidad extrema, pero tal vez el peso sustancial de todo esto es en César, ¿no? La pareja, el hijo. Sí, para la justicia los tres tienen exactamente la misma responsabilidad, Ajá, mira. pero de la forma que ellos quisieron defenderse es Emerenciano mostrándolo como una persona que no estaba enterada absolutamente de nada, pero la querella mostró un audio, hizo escuchar al jurado un audio donde Emerenciano sabía que había pasado, donde Emerenciano hablaba con sus subordinados y les explicaba qué hacer. El líder de la banda no se ensucia las manos. No, se da ensució órdenes. Obregón. Claro, da órdenes. El líder de la banda da órdenes y Emerenciano las daba, por eso se habla de un clan. Marcela Acuña era quien trataba mal a las personas, era la más desafiante, la que iba al frente. Y César Sena era un joven que llevó, y hoy estuvimos ahí, a Cecilia a un hotel, sabiendo que la iba a matar, a pasar la última noche con ella. De ahí la llevó a su casa, la mató, la envolvió en una alfombra, la prendió fuego y la tiró al río Tragadero. Marcela Acuña dijo, en mi casa tal vez vi un cuerpo, pero creo que era no sé qué. Y después se refería al cuerpo de Cecilia Strisowski como basura. Sáquenme la basura de mi casa. Una mujer que cuando se tuvo que defender dijo, Paulo, estoy doblemente condenada. Primero por ser mujer y segundo por estar privada de mi libertad. Y Emerenciano dijo que las mujeres, este buen hombre para defenderse, que las mujeres también tienen cerebro, que las mujeres también tienen deditos, piernas, brazos, igual que los hombres, pero no tienen tanta fuerza y que más allá de eso, él les daba trabajo. Alejandro, ¿se pudo establecer en el juicio por qué la mataron a Cecilia? No, porque César no habló. Claro. Porque Marcela dijo que simplemente vio un cuerpo y porque Merenciano dijo que no sabía nada. Claro. Que en ese momento estaba haciendo cualquier otra cosa. Pero no había una relación conflictiva entre la madre y la víctima. Sí, ¿no? Sí. La madre... La madre... Sí, eso se puede llegar a entender. Claro, y tal vez Se Cecilia... puede llegar a saber. Una posible Cecilia embarazada y una posible Cecilia de que iba a sacar de la familia al heredero máximo, al trono. Al niño César, a semejante personaje. La señora Acuña, que ahora va a tener tiempo para reflexionar porque va a tener una condena un poquito larga, apenas sucedía lo que sucedió, planteaba este escenario. Escúchenla. Y otra cosa, que le quede bien en claro, llega a aparecer Cecilia, que va a aparecer, que estoy segura que va a aparecer,
Y esto se viene contra todos los medios de comunicación que sacaron a decir boludeces. Contra todo. No me importa si aparecen una semana, 2 días. Las elecciones en realidad son nada para mí a comparación de lo que vale mi hijo. Han tocado a mi hijo. Así que sepan que han tocado a mi hijo. Esta señora quería hacernos creer, Hernán, una situación increíble. Cuando sabían que Cecilia estaba muerta, Cecilia estaba en el living de la casa, claro, obvio. envuelta en una alfombra, echando la culpa, que la periodista, que no sé qué historia, que la gente, que mi hijo, el príncipe César. Bueno, señora, ahora va a tener todo el tiempo para darse cuenta que esto no sirvió. Y me hacía pensar esto que decían de compararlo con el caso de Soledad, ¿no? María Soledad en Catamarca. Y es cierto que son los dos crímenes de poder. Sí. Pero en este caso hay un aditamento que es montado sobre estructura de pobreza. En Argentina había una situación de muchísima pobreza. Claro. La construcción de un Estado paralelo. La transferencia de miles de millones de pesos para que manos manejen estos tipos, ¿no? De estos personajes que actúan de esta manera del mismo modo que actuaron en la administración de los recursos, en la distribución de las viviendas, fuera de la ley. Se creyeron siempre omnipotentes. Es como un poder delegado, no es el poder directo. ¿Y cuál es la ventaja de tener una Milagro Sala en su momento en Jujuy o un Sena en Chaco? Pactás gobernabilidad, te administran los pobres. Vos tenés un modelo económico. Te manejan eso. Vos tenés un modelo económico que te obliga a tener X cantidad de pobreza, no genera empleo. ¿Cómo lo administrás? A través de la intermediación. Negociás con uno. ¿Qué le das a ese? Cancha liberada y muchos recursos. Por eso después son los que te controlan las barriadas, los que te disputan la interna política frente a tu propio partido. Exacto. La distribución de los planes sociales fue así en toda la Argentina. Curso de piqué te daban. Ale, sería bueno también saber, porque esto transcurre en medio de un fin de semana, ¿cómo fue el post cuando se conoce la decisión del jurado popular, la reacción de la gente? Porque estamos hablando de una provincia que en algún momento también se dividió bastante por cuestiones políticas, donde algunos creen, donde otros no creen y donde hacen de todos los hechos una cuestión de fe o de negación permanentemente. Ese fue un momento importantísimo del fin de semana. Lo escuchamos y lo analizamos contigo. A ver. Sacamos la mugre, amigo. La mugre, sacamos. La mugre. Acá verá el futuro. Sacamos la mugre, ella es mi hija. Estoy feliz. Feliz, hermano. Las mugres sacamos. Gracias, maestro. Mirá, Ale, sacamos la mugre con una nenita, que es su propia hija, ¿no? Gente que vaya a saber la cuestión de sumisión y de lo que habrán pasado este tiempo, los que creían tal vez que lo de Cecilia es lo que mantiene y dice la justicia, ¿no? Y ella es el futuro. Ella es el futuro. Sacamos la mugre. Es lo que decía este hombre, lo que decían un montón de personas cuando... Miren, yo les voy a contar, yo estaba muy conmovido porque el día que a mí me tocó estar acá por primera vez, vivimos un montón de cosas feas. A nosotros nos tirotearon en el barrio Merenciano, nos recibieron a los tiros y nos pedían que nos vayamos. Amenazaban a los medios como lo hacía Marcela Acuña, que los iba a legalmente destruir. Sí, a los tiros, mirá. Fuimos muy perseguidos y un día... la sociedad normal, el vecino de a pie, decidió marchar. Acá marchaban solo los piqueteros. Ese día decidió marchar la gente y hubo 40.000 personas en la plaza aquí principal marchando. Madres, abuelas e hijas. Marchando aquí en la plaza pidiendo justicia por Cecilia Strisowski. ¿Y cómo terminó todo? Con una marcha alrededor de la Plaza Pacífica, con la sensación de justicia, autos con banderas argentinas tocando bocina. Hoy no se logró culpar a 3 personas de un femicidio y que de Cecilia canse en paz. Esto es mucho más grande. Hoy se logró que no haya impunidad. Y eso es lo que sintió la gente, que los tipos del poder no hagan cualquier cosa, incluso matarte una hija y se la lleven de arriba. La descripción que está haciendo Ale de la reacción de la gente no es común en un juicio, ¿no? En general, en los juicios por crímenes trascendentes. Pero este cruzó la provincia. Exactamente. Este fue, la provincia, como cuenta, ¿no? Ale, fue un crimen que significó un antes y un después. Hay detalles, para Chaco. Martín y compañeros, que son de una crueldad. El haber escuchado que ese cuerpo estuvo encendido no sé cuántas horas. También los que forman parte de esta cuestión de obligaciones, porque pertenecían a este clan y le daban órdenes y tenían que trasladar el cuerpo, obvio, llevarlo, ponerlo, retiren esa alfombra. Esta gente impartía y en un momento tuvo un poder que no es esta imagen, cuando ven ahí con la policía y cuando les dicen perpetua y se hacen los emotivos.
Esta gente tuvo un poder realmente muy fuerte. Me parece que es una rotunda victoria, como dice Ale, de romper con la impunidad y con estos siniestros personajes que tenemos, El ¿no? poder y la impunidad para planificar un crimen y creer que no te iban a descubrir. Claro, porque no fue un crimen que ocurrió en una circunstancia de un hecho que se te fue de las manos. Lo planificaron y lo llevaron a cabo. Creían que podían hacerlo. Sí, yo hablé en 2 oportunidades con la mamá de Cecilia. Nunca me quedó muy claro si Cecilia era un obstáculo a los planes de esta gente, si había una cuestión de celos de esta señora Acuña para con esta chica porque salía con César, su hijo, su príncipe, o porque había también un lavado de dinero o algo que dice Daniel en el medio y que tal vez Cecilia descubrió. Habían puesto un café o algo por el estilo y tal vez sabía alguna cosa que a esta familia le podía llegar a obstaculizar algo, ¿no? Que Pablo, se haya negado a lavar dinero o algo por el estilo, ¿no? Estamos viendo imágenes de los festejos ahí que muy bien la gente. Ellos necesitaban que la pareja de César sea igual a ellos. Claro, un tránsfugo, una tránsfuga. Ellos necesitaban jubilarse y que quien le maneje el barrio sea su sangre, no un Obregón, no Melgarejo, no, que quien les maneje el barrio merenciano sea su sangre, sea César. Y Cecilia lo que estaba haciendo era sacar a César de ahí. Era lo que intentó hacer. Pero un día Marcela dijo basta. Un día Merenciano dijo basta. Y le hicieron desaparecer a Cecilia como se cree que hicieron desaparecer a otras personas. Ayer lo dijo el ministro de Seguridad de Chaco. Claro. Vamos a seguir investigando la desaparición de otras personas porque al parecer esta gente lo hacía siempre. Mira, o sea que no sería el primer caso. Quiero que veamos un poquito la conducta del gobernador, de Jorge Capitanich, del ex gobernador de la provincia de Chaco. Porque en 3 semanas tuvo un cambio radical. Veíamos hace un ratito un tuit donde celebraba que el pueblo chaqueño defendía lo que era un hecho de justicia. Hace 3 semanas el exgobernador, esto es el último que nosotros tenemos, después del veredicto. hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia a través del jurado popular, una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia, dice Capitanich, pero 3 semanas atrás tenía un planteo absolutamente diferente después de lo que fue el contundente resultado del día de ayer, porque hablaba de una operación, hablaba de una situación plantada por la CIDE, ¿no? De servicios de inteligencia, cosas muy cambiantes, ¿no? Porque no fueron 3 años, fueron 3 meses. Escuchémoslo, a ver. Que ver. Y porque aparte hay una cuestión que es ese caso tiene connotaciones de servicio, es una operación de servicio de inteligencia con esquema de fuerza amigo-enemigo, porque obviamente yo era uno de los que iba a postular a pelear la candidatura presidencial en 2023, eso no me cabe la menor duda. Entonces, lo que han hecho es un esquema de desgaste político terrible y creen que van a seguir aparateando con eso. Segundo, nosotros, ¿qué hicimos? 3 días, 4, chao, resuelto. Tal es así que el ministro de Gobierno era fiscal de la causa, con lo cual qué raro todo en términos de operación. Entonces, la verdad, nosotros actuamos como teníamos que actuar. ¿Se trató de un femicidio? Caso de femicidio, chao. Me parece, Daniel Hernán, que no fueron 3 días, ¿no? Que fueron un tiempo bastante prolongado y un cambio sustancial de opinión. Sí, y que no solo de él, fíjate Acuña, ¿no? Saliendo a amenazar a los medios. Sí, la señora la madre, ¿no? La madre diciendo, bueno, ahora van a ver los medios que dijeron esto y cuando se conozca la verdad, bueno, la verdad se está conociendo. Sí. La lógica del poder cuando opera en la impunidad te hace decir estas cosas. Sí, como que le pincharon la candidatura o precandidatura. Dice que es de ¿no? adentro, ¿no? Dijo, dice amigo-enemigo, o sea que fue como si fuera una operación dentro del propio PJ. Exacto. Pero acordemos, ¿no? Paulo, después del crimen de Nisman, el rol de Capitanich. Claro. Diciendo que había sido un suicidio, llevando todo esto, atacando la figura del fiscal de la AMIA. Sí, me acuerdo. Acordémonos, ¿no? Que la semana pasada el fiscal del juicio Fútbol para Todos le pidió 8 meses de prisión para Capitanich y 3 años para Aníbal Fernández, claro. por desviar 23.000 millones, ¿cuánto eran? La plata del programa Fútbol para Todos que tenía que ir para los clubes y que no terminó teniendo ese fin. Ya seguimos. Ale nos está llamando. Sí. Qué bueno que recuperó memoria, si nada de esto hubiese pasado, si nada de esto hubiese pasado, el candidato a presidente de Cristina Kirchner, en vez de Alberto Fernández, hubiese sido Jorge Milton Capitanich. Ah, tenés razón, claro, podría haber sido un candidato. Bueno, hablando de Alberto Fernández... Esto cambió todo.
Alberto Fernández, viste que está en un momento, yo comprendo, tiene una cuestión personal con su expareja por su hijo, pero en algún momento también le falta recapacitar sobre lo que fue su presidencia. Habló de la renovación y del futuro y nombró a Capitanich. Sí, claro. Pero lo nombró ahora, no hace 2 años y medio, porque acá entramos como en este túnel de cosas que se dicen con una ligereza absoluta, ¿no? Vuelve en un mes a la política nacional porque asume como senador nacional. Como senador, Capitanich. claro, Y exacto. tiene fueros. Y tiene fueros. Tiene fueros, perdieron en Chaco, pero entra... Él salió entra segundo, claro, exacto. detrás de la Libertad. Y regresa, pero un golpe de la justicia muy rotundo, muy justo para todos aquellos que alentaban que esto había sido un invento, un obstáculo. Perdón. Acá murió una chica, Sí. su madre se tuvo que ir de la provincia, la familia la pasó muy mal y politizaron un caso donde todo el mundo, del primero al último, tendríamos que haber entendido que Cecilia fue la víctima. Y un dato, me parece no menor, lo condenó un jurado popular, lo condenaron ciudadanos. Claro. Porque podremos, si los hubiesen condenado un tribunal de jueces técnicos, por llamarlo de alguna manera, se podría haber entrado en la suspicacia que fueron presionados por el gobierno local, que ahora es opositor a Capitanich y demás. Esto la gente de 12 punta a ciudadanos. punta decidió. Exactamente. Claro. Exactamente. Le da más Jurado legitimidad, popular. ¿no? En una época en la que la Pero justicia exacto, está además cuestionada. es lo que piensa la gente, Robertino, Le da no es legitimidad. lo que De la piensan misma, perdón. gente delirante que dice desde el poder, no, es una campaña Obvio. para no sé qué cosa, Exacto. es los servicios de inteligencia. Quiero, porque Alejandro nos hizo refrescar, porque va pasando el tiempo y uno se va olvidando de algunos detalles que vuelvo a repetir, salvo anestesiados o muy distraídos los argentinos, no le prestábamos tanta atención. Porque en las escuelas, regenteadas por este señor Sena, sucedían cosas como las que contó Alejandro Puebla. Había curso de piqueteros, utilizábamos otra bandera que no es la argentina y había un régimen muy particular dentro de la provincia de Chaco. Así adoctrinaban los chicos. Miren lo que es esto. En vez de estar con banderas argentinas, bandera de Che Guevara. Izaban bandera del Che Guevara en vez de una bandera argentina. Yo sabés que no lo puedo entender. Muchos años vivimos así. Pero es un delirio absoluto, porque Total. es pretender cambiar Total. el común denominador de un país, el origen, la Pablo. raíz, más allá de una ideología política que pueda tener este personaje, ¿no? Sí, Ale. Curso Esos de piquetero. nenes Sí. con las banderas eran la primera línea Mirá. frente a la policía de las marchas piqueteras. Claro. ¿Y qué pasa? Acá te hacían creer que Merenciano estaba peleado con Capitanich y que le cortaba la calle quejándose contra él. Pero no es la realidad. Porque la realidad, y que es lo que va a estar en la nueva causa, es que estas personas le pedían más fondos a Capitanich. Capitanich decía, claro. che, no me queda otra que darle más fondos para que se saque acá. No me Y después corten. por fuera Capitanich le venía a decir, bueno, la parte que te di es esta para mí. Era todo un montaje lo que esta gente Bueno, hacía. la boleta y que- eso va a ir en la causa que va a estar por malversación de fondos. Claro, que es lo que dice Daniel, que ahora le vamos a pedir que nos cuente, porque al margen de este hecho, que es el hecho primario, porque estamos hablando del juicio por la muerte de Cecilia, viene otra parte por malversación de dinero público. Pero con ver la boleta esta que vimos, que era del año 2023. 23, esta, Martín, exactamente. ¿no? La boleta del 2023 con Capitanich, con el señor Sena y la señora Acuña, me parece que había un vínculo, si no nos confundimos, todo dice 652, ¿no? La boleta no sé cuánto. De punta a punta del Frente país, chaqueño. Pablo, de punta a punta del país se utilizaron fondos del Ministerio de Desarrollo Social Nacional y los fondos de los Ministerios de Desarrollo Humano de cada provincia para financiar estos grupos que tenían como objetivo esto, que vuelva parte del dinero o ser ariete frente a la oposición política. Lo más grave de todo esto es que se financió con recursos públicos. Exactamente. O sea, el Estado corría su obligación de salud, corría su obligación de educación, se la daba a mano de estos personajes que creían amos y señores con una ley propia. Eso pasó en Argentina durante muchos años. ¿Y esta gente que hacía una devolución? Porque... Esta gente retornaba dinero y prestaba favores políticos. Porque acordate que vos, en el territorio, lo que tenés es no solo que apoyar al que gobierna, sino tenés que también hacerle la vida imposible al opositor. Exactamente. Y a esto se dedicaron estos grupos durante muchísimos años. Porque en Jujuy se dio una particularidad. Desde el 83 gobernaba el justicialismo. ¿Cómo se llamaba el último? Fellner. Fellner, en Jujuy. En Jujuy. Claro. Y lograron con la señora Sala no solamente hacer un desquicio en la provincia, sino que pierda el justicialismo y ganó Morales. Bueno, la interna que le Y hacía acá el pierde kirchnerismo Capitanich. a Fellner se le hacía a través de Milagro Sala. Claro. La interna que hizo el movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires lo hizo a través de fondos que le dio Pérsico. Claro. O sea, la utilización de los pobres
con transferencia de recursos públicos, sin control, fue una matriz durante muchos años. Pero ahí se creó la figura del intermediario, ¿no? Beriboni, Graboy, Milagro Sala y demás. Claro, en vez de que el subsidio llegue directamente a la persona que la necesitaba, se crearon 100.000 cooperativas cuando estaba Alicia Kirchner al cargo del Ministerio de Desarrollo Social, con un método noble como es la cooperativa, pero todas se usaron para la política. No es que hay más carpinteros, que hay más plomeros, electricistas. Hay más pobreza, ¿no? Hay más pobreza. Hay más pobreza. Vamos a escuchar este testimonio y ya vuelvo con Ale. Estamos trabajando en Chaco, después de una noticia conmovedora este fin de semana, que es que todos están condenados en el caso por el femicidio de Cecilia, una diputada provincial. Porque hay gente que hace de la política y de estos hechos una cuestión de fe, no razona, es necia. Escuchemos lo que algunos piensan y esta diputada sintetiza tal vez el pensamiento de varios. ¿Y las denuncias dónde están? ¿Sí? Ha puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada o en este momento detenido en investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia. Hacía muy pocos que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Claudia Pansardi, diputada de la provincia de Chaco, una burra absoluta y al margen de todo eso, la falta de solidaridad. Porque esto no es cuestión que vos podés denunciar, vos podés solucionar los problemas como se te ocurre. La verdad, una falta de solidaridad absoluta. También el caso fue muy maltratado por estos colectivos que defienden los derechos de las mujeres, que han hecho del caso Cecilia un tema selectivo. Tal vez porque la mamá en algún momento irrumpió con fuerza, entonces dijeron, no, es anticapitanich, ¿viste? Como se mezcló la política de todos. Depende la víctima, si tiene alguna orientación, alguna llegada, como que no la defendieron. No, muy poco. Nunca, nadie se metió, las mujeres, ¿viste? Qué sé yo, muy selectivo y muy raro. Ale, ¿qué grita la gente? Porque es un tema muy vigente, muy de fin de semana. Sí. ¿Está dividido? dividido? Estoy agradecido por el cariño de las personas. No. Hoy aquí no hay división. Quedan pocas personas simplemente en Barrio Merenciano. Claro, no se puede ser como esta diputada. ¿Cómo es Pansardi, no? Chaco, claro, Justicia. Claro. Esta gente, ¿viste? Tienen la posibilidad de sacarla de circulación porque hacen mal a la política, a lo social, a la vida y también tienen un peso económico. Está Federico Domínguez, que es consultor económico, un peso económico brutal porque hablamos de una de las provincias, Federico, más pobres de la Argentina. Y tuvieron que soportar este estado paralelo, vuelvo a repetir, donde hay un eje central que es la muerte de Cecilia, el femicidio, pero paralelamente se descubre el desquicio económico que había acá, ¿no? Sí, ahora esto lo que te demuestra es lo que sucede con estas provincias, donde el modelo te lleva a la total destrucción del empleo privado y lo único que tenés es empleo público, y eso les permite un nivel de poder y control sobre todo lo que sucede, lleva a estos niveles de impunidad, que la verdad que es algo impensado lo que estamos viendo, bueno, y ni hablar de la hipocresía de Jorge Capitanich. Sí, no, y lo que escuchábamos en esta última elección, ¿se acuerdan que hubo empleados en La Rioja que hicieron una denuncia porque como sos empleado público te preguntaban cómo va a votar tu familia o por el hecho que vos tenés un empleo público y lo tenés que cuidar a rajatabla porque no hay otra cosa y creen que tenés que votar al gobierno de turno porque es un empleo que te está dando ese gobierno, que no te está dando la propia provincia, ¿no? Son cosas realmente increíbles e insólitas. ¿Cómo está el tema de las condenas? No están firmes, pronto sabremos cómo quedan, pero los tres están en la misma posición. Son dos partícipes primarios, los padres, y el autor material, que es el hijo. César. Sí, pero la condena es la misma para los dos, que no sabemos si va a ser reclusión o prisión perpetua. Si tiene reclusión, no van a tener el beneficio del 2x1 y todo ese tipo de cosas. ¿no? Pero hay muchos agravantes. Un camino largo, ¿no? La decisión del jurado es inapelable. Claro. La culpabilidad está firme. Lo que ahora se va a discutir es la pena para los Sena y para los que fueron condenados por encubrimiento. Hubo también condenados por encubrimiento, hubo una mujer que fue absuelta, que el jurado la encontró no culpable. Exacto, habrá que ver esa gente, la presión que sufrió, ¿no? De estas bestias en todo este tiempo. Ale, te quiero saludar, como siempre, estupendo tu trabajo allí en Chaco y seguimos a lo largo de toda la programación de A24. Muchas gracias, amigo, un abrazo grande.
Por favor, fuerte abrazo y atención con esto. En las próximas horas la Cámara va a dar lo que recién decíamos, ¿no? ¿Qué pena le va a caber a cada uno? Recién lo dijo el doctor Brián. 6 años para los encubridores y la pena máxima para quienes fueron responsables del crimen de Cecilia Strisowski. Abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Y lo citaba Ale, y vamos a hablar precisamente con el abogado de la familia de Cecilia, de su mamá Gloria, que debe estar pasando un momento muy particular, Gustavo Brián. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. No vamos a decir contentos porque no es la palabra adecuada. Acá hay una víctima, hay un femicidio, pero me parece que todos más aliviados a partir de lo que ha sucedido con la condena, el hecho que sean ciudadanos, que sea un tribunal popular, realmente también alienta a que nadie pueda desconfiar de nada y estar por lo menos hoy un poquito más aliviados todos, después de este caso tan terrorífico. Sí, en eso coincido con vos. Si hay algo que se garantizó en este largo proceso judicial, ha sido la garantía de los acusados, digamos. Tanto nosotros como la justicia ha advertido claramente que había que respetar los derechos de los acusados. Se le dieron todas las oportunidades de defensa. Ustedes lo vieron. Además, el jurado popular ha deliberado durante casi 2 días, así que esto fue un juicio, como se denomina, limpio. Y tuvimos en el día de ayer el veredicto que todos ustedes escucharon, así que nosotros estamos conformes respecto al veredicto, así que lo que nos queda ahora es esperar la audiencia de cesura, donde vamos a pedir las penas para cada uno. ¿Y qué van a pedir, doctor? ¿Perpetua para los 3? Porque están todos en una misma línea de responsabilidad, padre, madre e hijo. Nosotros vamos a pedir lo que indica la ley, que es la perpetua para los 3 con algunas accesorias, pero ya después depende de lo que es la justicia argentina y la discusión, bienvenida sea, si perpetua es perpetua en nuestro país, digamos, pero bueno, la Corte ya se ha pedido en su momento respecto de eso y hay que ver si cambia o no cambia de criterios, pero por ahora me reservo el derecho de lo que voy a plantear y bueno, pero ahí bien lo explicaron ustedes, que nuestro país es bastante laxo respecto a la perpetua, así que veremos qué pasa. Sí. Lo bueno también que le caiga la ficha a todos, ¿no? Porque mientras hablamos con el doctor Brián, veamos imágenes de la hermana de la señora esta Acuña. Ahora se puso muy de moda, viste, los bailecitos, la gente baila, no sé, bailaba en la puerta ahí de los tribunales, festejaban cosas, ¿no? Hacen gestos, gente que está fuera de control, necia, provocando, por un momento bailó, desafiando a todo el mundo, y las cosas no han salido como ellos querían porque hubo una contundencia en el fallo que la verdad me parece que hoy tendrán que estar arrepentidísimos del comportamiento que tuvieron, porque ahí está la señora, muy graciosa, no tuvieron ni siquiera argumentos de defensa, porque hoy vemos, viste, Daniel, doctor, que en la Argentina todo el mundo desafía, pero nadie te dice, bueno, tengo un argumento para decir que esto no es verdad, que esto no es cierto, que no son asesinos. No hay un solo argumento, solamente estas payasadas, ¿no? Sí, es la estrategia de Cristina Kirchner, que es hacer una defensa política y no una defensa técnica sobre los hechos, Exacto, ¿no? Lo mismo, claro. Yo le quería preguntar al doctor si en el Chaco está la posibilidad de reclusión o prisión. ¿Cómo sería? Porque hay algunos que tienen prisión perpetua y después se van sumando beneficios del 2x1 y demás. ¿Cuál podría ser el panorama judicial de estos 3 culpables? No, la provincia del Chaco, nosotros aplicamos lo que establece la ley de ejecución penal, así que vos bien no sabés. Por eso te decía, te anticipaba al principio, de que si bien es cierto la ley te habla de prisión perpetua, pero bueno, veremos después la accesoria o no y después los posibles beneficios. Pero por ahora nosotros vamos a pedir lo que dice la norma. Para nosotros la prisión perpetua le incumbe a los 3, tanto el autor material, que es César Sena, como a los padres, que son los partícipes primarios de este hecho. Así que vos bien no sabés que el código establece la única pena posible, que es la pena de reclusión perpetua. ¿Y eso en la práctica cuánto sería, Daniel? Porque ustedes marcan esa diferencia con Martín. ¿La reclusión o la prisión? ¿Qué son, 25 años corridos? No, son más. Tengo entendido que pueden llegar a ser hasta 35 años, pero después ahí empiezan a jugar muchas cuestiones de, como decía el doctor, de la ley de ejecución penal, los beneficios y demás. Yo le quería preguntar, doctor Bray, respecto de qué se pudo establecer en el juicio o hasta dónde se pudo llegar respecto del móvil del crimen de Cecilia, de por qué mataron a Cecilia.
Bueno, como bien ustedes lo escucharon en los alegatos, la acusación dividió el trabajo, digamos, una cuestión técnica, después salió la cuestión humana y cuando fue el turno de la querella al Estado, hablaron claramente del móvil, que hablaron de un móvil económico. No te olvides que ellos tenían un emprendimiento que se llamaba Gato Negro. Un café, ¿no? Donde sí, era una especie de café, un pequeño café en el centro de la ciudad, donde se mencionó inclusive, donde hablaban de que a partir de ahora podemos empezar a lavar plata. Ella no quería ingresar a ese mundo, el mundo del lavado, tampoco quería continuar siendo parte del movimiento, no quería usar la remera del Che Guevara que le habían regalado. Claramente dijo que no quería ser piquetera y bueno, a partir de ahí empezó la debacle de ella con este divorcio, este casamiento, divorcio express y una serie de circunstancias que todos fueron acreditados en la causa, desde la violencia de género hasta el posterior homicidio y bueno, la desaparición del cuerpo y todo lo que ustedes ya comentaron. El caso tuvo, entre las muchas repercusiones, una fue el vínculo político de Locena con la política en Chaco. ¿Hubo algo de esto en el juicio? No, el juicio se limitó exclusivamente al hecho de femicidio. Hubo discusiones, sí, en las audiencias preliminares. Hubo casi 37 audiencias preliminares donde hay pruebas que fueron excluidas, tanto por la defensa como por la querella. Y nos circunscribimos exclusivamente al hecho atroz que ustedes estuvieron recién comentando. Así que básicamente en el juicio discutimos eso. Bueno, doctor, le mandamos un abrazo. Vuelvo a repetir, no es cuestión de alegría, es cuestión de por lo menos alivio para la familia de Cecilia y para toda la sociedad argentina que busca que haya justicia en actos tan brutales como estos. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted y le mando un abrazo. Gustavo Brien, el abogado de la familia de Cecilia, protagonista excluyente con su mamá Gloria, defendiendo lo que ha sucedido con este fallo popular de este fin de semana.